emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flaca, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que enseñar serena, la victoria en tu casa triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, y entre aceros de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. De pies los profesores, la patria nos reclama, el alba y la mañana anuncian sus labores, jornadas de futuro, motivando progreso, razón de ser maestro, satisfacción y orgullo.
forjó el ideal de ennoblecer a esta ilustre labor, dignificando la acción de enseñar, reconociendo su justo valor. De pies los profesores, semilla de esperanza, que el triunfo y la confianza descansa en tu valores. Nuestra visión es sembrar conciencia y sabiduría, poner la noche y el día en la misión de enseñar. Dos cosas son del maestro, la lucha y la formación, y a donde vaya su ejemplo, allá irá la educación. De pies los profesores. Señor director general del Infotep, el profesor Rafael Santos, quien en adición a estas funciones fue nuestro secretario general por 3 ocasiones, a cual le agradecemos su presencia y la hospitalidad en el día de hoy acá. Honorable, distinguido maestro Gregorio, gracias por compartir estos minutos con la Asociación Dominicana de Profesores, el sindicato, el principal sindicato docente de la República Dominicana, y queremos también darle una cálida bienvenida a nuestro país. Igual a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que nos acompañan hoy acá, los dirigentes municipales del Distrito Nacional, Monteplata, San Cristóbal y San Pedro. Así que gracias por acompañarnos acá en esta mañana. Don Gregorio, para que usted tenga una idea, esta es una reunión, es un evento, digamos, con el más alto nivel de nuestro sindicato. Aquí están los hombres y las mujeres que hacen cada día un sindicalismo clasista en la República Dominicana. Igual a los directores de centros que nos honran con su presencia, los coordinadores pedagógicos que también están acá con nosotros, y el equipo del Infotep que ha tenido toda la delicadeza de organizar este evento conjuntamente con el equipo de la ADP, encabezado por la secretaria de Educación y Formación Sindical, la compañera Soledad. A nuestros 2 vicepresidentes que nos acompañan aquí, gracias por estar acá, las organizaciones hermanas que nos honran con su presencia, señores miembros de la prensa. Esta mañana tenemos una grata y memorable ocasión. Se trata de recibir conocimientos y experiencias de un maestro que ha pasado por todas las etapas. Es profesor, fue profesor de primaria, de secundaria y de la universidad. Pero además ha tenido una prolífera labor intelectual e investigativa en la producción de textos, obras con más de 30 libros, muchos de ellos que giran en torno a la labor docente y de la educación en sentido general y en particular, incluyendo uno que publicó este año que se llama El arte de leer, que ya lleva 3 ediciones. Oiga eso. Como ustedes pueden notar, se trata no solo de un educador con probada experiencia, sino que es un intelectual que ha dedicado largas jornadas a esta importante labor de reflexionar y producir conocimientos, experiencias e información que ayude a las generaciones presentes y futuras, que dejen huella en eso que tanto hacemos los maestros: formarnos para formar, para luego enseñar mejor a nuestros alumnos y alumnas. En ese contexto en que estamos hoy en la educación pública dominicana,
enfrentamos enormes retos de aprendizaje, de innovar en nuestras prácticas pedagógicas, de contener el enorme problema de la violencia intrafamiliar que está repercutiendo enormemente en las escuelas, la deserción escolar, la gran cantidad de niños y niñas del nivel inicial que no tiene acceso a la educación, la falta de aulas, de escuelas deterioradas, la necesidad de nombrar personal administrativo, de policía escolar y docentes. En medio de ese panorama es que el maestro dominicano, la maestra dominicana, tiene que tomar sus herramientas y dar lo mejor de sí, y lo más de 125,000 maestros que conforman nuestra ADP lo están haciendo y están haciendo la diferencia. Hemos demostrado recientemente con un proyecto piloto denominado Innovando nuestra práctica pedagógica con nuestra ADP, que es posible mejorar la educación pública con acompañamiento, con nuevas herramientas, con nueva metodología, con continuidad y con profesores y profesoras del sistema que ya tienen una experiencia previa. Este piloto que implementamos en 14 centros educativos vulnerables del nivel primario del Gran Santo Domingo impactó a 1,726 alumnos y alumnas, 42 docentes, varios coordinadores pedagógicos, y el 100% de los docentes hablan de conciencia fonológica y conciencia gráfica como un elemento fundamental para la alfabetización inicial, y un 100% también habla de las destrezas del pensamiento como la base para desarrollar las habilidades lógicas, matemáticas en los niños y niñas. Pero solo esto logró el piloto. No solamente esto, sino que también impactó a niños y niñas, consiguiendo que un 27% de los estudiantes lean y escriban en el primer ciclo de primaria, significando un avance comparado con febrero, que apenas un 23% leía. También hemos realizado unas 13 propuestas para la mejora de la educación pública y lograr una mejor administración del sistema educativo a través de un estudio realizado desde nuestro observatorio educativo que tenemos en el instituto bajo la dirección de la Secretaría de Educación y Formación Pedagógico Sindical. Y adelanto, quiero dar una información, no sé si caerá bien a la persona que voy a mencionar, pero les adelanto que en la reunión del jueves pasado de nuestro comité ejecutivo, este organismo decidió a unanimidad que el observatorio se identifique, sea dedicado al nombre de aquel secretario fogoso general del ADP, Rafael Santo Ibadía. Quiero hacerlo de público conocimiento. Creo que es merecido. Ya hablaremos del observatorio, profesor Rafael Santos. No el observatorio, sino pero aquí está don Gerson, bienvenido, Gerson Navarro, quien es el director de Educación Continua del INAFOCAM. La propuesta se centra en lograr una mejor gestión del sistema educativo, priorizar la expansión del acceso a una oferta pública de calidad en la primera infancia, así como el cumplimiento estricto de los requerimientos de infraestructura y servicios básicos en cada escuela, sobre todo en los aspectos de adecuación de espacios y mantenimiento. Como pueden ver, no solo se trata de que nos quejamos y protestamos, sino que también
pongamos sobre la mesa soluciones reales, alcanzables, y de esta conferencia busca crear en los maestros y las maestras esa llamada de la necesidad de recibir formación especializada y tener contacto de primera mano con otras experiencias que nos dé herramientas para poder enfrentar los retos presentes y futuros. Maestro Gregorio Luri Medrano, siéntase como en su casa y denos todo lo que sabe, que le ayudó a usted a innovar, a mejorar su práctica pedagógica y a trabajar incansablemente por la educación pública, que es el mejor legado que uno puede dejar a una sociedad. Y ustedes, maestros y maestras invitados, aprovechen al máximo esta conferencia y aquilaten estos aprendizajes para su mejor provecho en favor de los estudiantes de la República Dominicana que asisten diariamente a sus aulas. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, por acompañarnos en esta interesante y acción formativa de nuestro sindicato. Tal como lo dice nuestro himno, dos cosas son del maestro: la lucha y la formación. Bienvenidos. Muchas gracias, compañero Víctor, compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo Nacional de mi gloriosa ADP. También creo que están aquí dirigentes de Monteplata y de otras seccionales. Compañero presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, diputado Eduardo Hidalgo. Señor pedagogo Gregorio Luri Medrano, nuestro orador principal. Juan Núñez, compañero Canelo, que acaba de llegar, vicepresidente, primer vicepresidente de la ADP o secretario general, ¿no? Secretario general de la ADP, y nuestra subdirectora Mayra Morla. Yo solo estoy aquí para dar la bienvenida a ustedes y a don Gregorio, porque esta es una actividad de la ADP y el discurso central es de Eduardo y el de la conferencia es de Gregorio. Solo quiero agregar que el currículo de este hombre es impresionante, pero hay un punto que a mí me llamó la atención mucho en lo que es la narrativa y el relato de Gregorio sobre la dimensión de la educación. Nosotros, desde los años 70 que fundamos la ADP, hemos sostenido que el binomio, y no sé si Enrique de León está aquí en esta mañana, el binomio principal de lo que es la gran obra de la educación es el maestro y el estudiante. Luego han surgido teorías, ideas de personas que primero quieren quitarle autoridad al maestro y presentar como que la educación como quiera se va a realizar. No importa si el maestro está o si no está. No importa si el maestro está contento o está triste. No importa si el maestro está bien o está mal. No importa si el maestro es feliz o infeliz. Porque, en definitiva, ya el maestro no es tan importante. Por eso, algunos padres que no saben lo que hacen, padres de familia, cuando le corrigen un hijo, va a la escuela a pelear con el maestro. No todos lo hacen, pero antes no lo hacía nadie. La segunda pela estaba segura. Si te castigaba el maestro. Yo no sé la tercera, cuando llegara el papá, pero la segunda estaba segura. Porque el maestro tenía autoridad. Y no ha salido ganando la educación con que se le quite la autoridad al maestro. Por eso,
Nosotros invitamos a Gregorio Luri a celebrar el Día del Maestro con los facilitadores de Infotec. Y eso será mañana. Pero cuando vi la biografía de Gregorio, leí algunos de los conceptos que él sostiene. Dije, no, pero la ADP tiene que aprovechar su presencia en el país y tener una conferencia con él. Por eso llamé a Eduardo e inmediatamente el comité ejecutivo estuvo de acuerdo. Así que yo ya no tengo más que decir hoy, sino solo que aprovechen al máximo a un hombre que, aunque nació en el norte de España, en Navarra, cerca del País Vasco, ha desarrollado su carrera de profesor junto a su esposa en lo que puede llamarse la ciudad y el reino de España, donde se inspiró Duarte en aquellos fueros libertarios de Cataluña, que lo llevaron a él a soñar y a organizar la independencia nacional. Era ese periodo que ya en el 1812 se había producido en la corte de Cádiz, aquel grito de libertad frente a lo que era el feudalismo, de lo que era la Cataluña, que todavía sigue siendo rebelde. Entonces, un hombre que viene de las fronteras del País Vasco, abreva en las aguas de una cultura libertaria, como es Barcelona. Por eso me pareció interesante a mí, y lo dejo a ustedes para que se deleiten con un hombre, digamos, rebelde en su pensamiento, porfiadamente maestro, enamorado de la labor de enseñar y con una conciencia de que la ciudadanía iberoamericana es una sola ciudadanía. Así que hoy tenemos aquí a Gregorio para que escuchar a Rafael Santos, porque ustedes me tendrán siempre. Así que muchas gracias. Vamos a ver, primero de todo, obviamente el agradecimiento. Muchísimas gracias, me he sentido extraordinariamente bien acogido y ayer se lo comentaba a unas personas, obviamente yo no soy dominicano, sería ahora venir aquí una impostura y decir, señores, aquí tiene... No, yo soy español, no soy dominicano. Ahora bien, ni un segundo me he sentido extranjero entre ustedes, ni un segundo me he sentido extranjero. Y eso tengo que reconocerlo. Muchas gracias por la invitación y yo creo que es sensato guardarse los aplausos para el final. A ver si ahora los voy a decepcionar y me quedo con estos aplausos iniciales. Miren, no hay peor cosa que tener a personas generosas presentándote. Ahora tienes que estar a la altura de lo que han dicho de ti y ese es un reto formidable. A ver si lo consigo. En todo caso, sí que quiero comenzar dándoles un consejo que me parece sensato. Miren ustedes, yo tengo 68 años. Si alguna cosa he aprendido de verdad es que cuando alguien habla bien de ti, no dudes ni de su ecuanimidad ni de su inteligencia. Muy bien. Muy bien. Y vamos a comenzar ya directamente. Mire, quería prepararme una charla que incidiese directamente en lo que hoy de una manera bastante pedante se llama el empoderamiento, pero vamos a hablar del empoderamiento del docente, del maestro. Ese empoderamiento tiene distintas manifestaciones y yo quiero centrar mi intervención en una de ellas que me parece esencial y es concebir al maestro como un especialista en el error del alumno. El maestro como especialista en el error del alumno. Por eso titulo mi conferencia El error como ocasión de aprendizaje. El error como ocasión de aprendizaje porque, miren ustedes, el alumno que se equivoca en clase no se está equivocando, nos está ofreciendo una posibilidad de corregir ese error y convertir su equivocación en un motivo de aprendizaje. Esto me parece sumamente importante y si consigo... Obviamente hay muchos errores
No todos ellos nos sirven como ejemplo, pero yo quiero centrarme de verdad en una reflexión sobre el error del alumno y cuál debiera ser nuestra actitud profesional ante el error del alumno. En definitiva, lo que quiero decirles es que el error del alumno puede ser, diría además debe ser, pero puede ser una ocasión de aprendizaje si lo consideramos un síntoma de algo. A ver, tengo recogidos miles y miles de ejemplos de errores de alumnos. Fíjense en este caso. Descríbete a ti mismo en 3 palabras y él utiliza 4. ¿No es una respuesta perfecta? ¿No se nos está mostrando como un rebelde genuino? ¿Es un error? Quizás no. La perspicacia del maestro ante el error me parece una competencia esencial que deberemos tomárnosla muy en serio. Bien, miren ustedes, cada vez estoy más convencido que la pedagogía es una práctica clínica. Una práctica clínica. Más aún, que nosotros somos científicos. Ahora bien, somos científicos no de la manera que es un físico en su laboratorio, sino científicos de la manera que es un doctor cuando le llega un paciente con unos dolores extraños que tiene que analizar. Por eso, ¿qué hace el médico cuando le llega una persona hablando de su malestar? Doctor, me levanto por la mañana y siento una molestia aquí, después me pasa aquí, como mal. Utiliza su lenguaje natural para expresar su malestar, que el doctor ha de entender como síntoma para con esos síntomas establecer un diagnóstico y un tratamiento. ¿Y qué hace el doctor? Si con el diagnóstico y el tratamiento el paciente mejora, pues continúa con la situación. Si no mejora, ¿qué hace? Pues habrá de modificar o el diagnóstico o el tratamiento. Esto quiere decir que el médico nunca puede garantizarnos absolutamente la salud. De hecho, permítanme esta anécdota, no hace mucho, visitando a un doctor por unas molestias que tenía yo, me decía al recibirme, me dice, tranquilícese, señor, la salud no es más que un paréntesis entre 2 enfermedades y normalmente no presagia nada bueno. Y me añadió, a mí se me acaban muriendo todos los pacientes. Literalmente. Dices, bueno, comenzamos bien, gracias por la honestidad. Pero quiero decirles que el médico ha de tener una conciencia clara de que no tiene respuesta para todo. Su actitud científica no es acertar siempre, sino estar dispuesto a revisar el tratamiento y el diagnóstico si el alumno no mejora. No vamos a tratar de los trastornos específicos de aprendizaje que tienen causas físicas o psicológicas que pueden explicarlo. Ahora bien, aquí tenemos que ser rigurosos y tajantes. Nadie debe aventajarnos a la hora de exigirnos responsabilidades. Nadie. Precisamente porque somos conscientes, ¿no?, de lo que hay en juego con nosotros. Podemos aceptar que el 8 o el 10%, entre el 8 y el 10% de los problemas de aprendizaje tienen causas pues, que pueden ser biológicas, psicológicas, neurológicas. Ahora bien, el resto tiene causas pedagógicas. Y esto tenemos que atrevernos a mirarlo cara a cara. Cara a cara, porque es un reto y nosotros somos profesionales del aprendizaje. Somos personas que tienen el reto, la obligación de conocer su oficio. Bueno, fíjense, otro ejemplo. En este caso, una profesora pidió a los niños que dibujasen a su familia. Cuando la profesora recibió este dibujo del alumno, llamó inmediatamente a sus padres. ¿Qué pasa con la familia?, les preguntó. Y la madre dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pregunta qué pasa? ¿Qué ve usted en este dibujo?, le preguntó la profesora a la madre. Dice, pues veo lo que hacemos. Dice, ¿cómo que ve lo que hacemos? Pero no ve. Dice, sí, estuvimos buceando en la Costa Brava. ¿Qué ocurre? ¿Con qué rapidez nos anticipamos a los hechos? ¿Y cuánto nos cuesta interpretar los hechos?
Otro caso, miren, creo que el profesor que le dice a un alumno esto no sirve, parece de primero de primaria, está diciéndose yo no sirvo como tu maestro. Es decir, porque fíjense, y esto quiero que lo tomen con todo rigor, si nosotros vamos con el brazo a un cabestrillo que se nos ha roto, llegamos al médico y le decimos, mire que tengo aquí, y el médico nos dice, oh, claro, tiene usted un 0 en salud, adiós. ¿Aceptaríamos que un médico nos dijera que tenemos un 0 en salud? Vamos a él porque tenemos un 0 en salud. Lo que queremos es salud, precisamente. Cuando un alumno viene a nosotros es porque tiene un 0 en conocimientos. Y por lo tanto nosotros no le podemos decir suspendido porque tienes un 0 en conocimientos. Si tuviese un 10 no vendría, iríamos nosotros a él. Por lo tanto, humildad y profesionalidad. Esto nos sirve, ¿por qué no? Bien, principios básicos de lo que podríamos llamar una pedagogía clínica. Obviamente todo esto se lo ofrezco a su consideración con toda humildad. Primero, delante de nosotros nunca hay un error, sino alguien que cree haber dado una respuesta correcta. De la misma manera que los médicos dicen, delante de nosotros nunca hay una enfermedad, sino un paciente. Delante de nosotros nunca hay un error, sino una persona. Segundo principio, el alumno es alumno precisamente porque se equivoca. Si no, sería un sabio omnisciente. Que se equivoque un alumno, pues forma parte de la práctica elemental. Tercero, ¿qué es ser niño? Ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. ¿Y quién tiene que ponerle el sentido común? El adulto. Y eso cansa. Y quien diga que no es que no conoce nuestra profesión. Estar poniendo el sentido común permanentemente en un aula de varios alumnos, en la cual cada uno tiene más energía que sentido común, cansa. Y por eso hay algo que solamente los que hemos trabajado en la educación sabemos y que con gran frecuencia los teóricos que no conocen el aula ignoran. Y es ese cansancio del final del día, multiplicado al final de la semana, multiplicado al final del trimestre y al final del curso. ¿Por qué? Porque el albañil está cansado, pero ha visto su obra crecer. Nosotros estamos cansados, ¿y dónde está nuestra obra? No, nos gustaría objetivarla, verla clara, y no la vemos. Lo que sí que sabemos es que en clase estamos continuamente sometidos a un bombardeo de lo que yo llamo las microurgencias. El niño que nos dice que quiere ir al váter, el otro que nos dice, ha dicho que mi mamá es tonta, me ha pegado, maestro, ¿cómo se dice esto? Y son respuestas que tenemos que dar continuamente. Es decir, continuamente tenemos que estar atendiendo una diversificación de cuestiones y eso cansa. Pero bien, señores, ese es nuestro oficio, eso es nuestro nobilísimo oficio. Continúo. El error en el aula es una feliz culpa. ¿Por qué es una feliz culpa? Esto viene un concepto agustiniano. Porque el que se equivoca ante el maestro no se equivoca, está ofreciéndole una oportunidad de aprendizaje. Y por último, aquel principio hipocrático esencial para cualquier médico. Primero, no hagamos daño. Primero, no hagamos daño. Ese debiera ser, en nuestra deontología profesional, también el primer punto. Primero, no hacer daño. Y después vamos a ver cómo podemos ayudar. Insisto, primum non nocere. ¿Cuáles son las tesis epistemológicas que yo creo que están soportando esta visión de la importancia del error? Primero, me gustaría que pensaran en alguna de ellas, insisto, no para que me den la razón, sino para que reflexionen sobre su propia práctica. Primero, el alumno suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Y eso es lo que nos cuesta, porque entendemos que ha de dar la respuesta a la pregunta que le hemos hecho. Y él da la respuesta a la pregunta que se hace él. Y la diferencia entre la pregunta que le hemos hecho nosotros y la pregunta que se ha hecho él marca exactamente la carga cognitiva de un aprendizaje. La diferencia entre su respuesta y nuestra pregunta es la carga cognitiva. La causa más común del error, hablaremos de esto, la interferencia de la memoria episódica. ¿No les ha pasado nunca, especialmente en las aulas o en las clases con los pequeños, 7, 6, 7, 8 años, que dicen, vamos a hacer un problema? Juan tenía 3 manzanas y levanta un niño o una niña la mano. Sí, yo tengo un tío que se llama Juan. Dice, bien, vale. Y otro que levanta por allá.
a mí no me gustan las manzanas. Y otro entonces dice, pues mi tío sí se llama Juan y mi primo, pues a mí me gustan las naranjas. ¿Qué está pasando? Miren, nuestros niños no solamente llegan con más energía que sentido común, sino llegan con unos conceptos que no son aún conceptos, son experiencias. Para un niño, mamá no es un concepto del diccionario, es su madre. Río no es un concepto del diccionario, es su experiencia que ha tenido con el río. Número, palabra, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la labor esencial de la educación? Transformar la memoria episódica del alumno en memoria semántica. Es decir, que la mamá deje de ser su mamá para pasar a ser el concepto universal de mamá. Y eso es lo que le va a permitir después acceder a todo tipo de textos. Cuarto, no existe la experiencia de equivocarse. Si sabemos que estamos equivocados, cambiamos. Por lo tanto, cuando recurrimos a una idea falsa es porque la creemos verdadera. Nos pasa a nosotros y le pasa a los niños. No existe la experiencia de equivocarse, sino la de darnos cuenta de que estábamos equivocados. Cada centro genera sus propios errores. Miren, durante un tiempo quise escribir un libro sobre los errores de los alumnos en matemáticas. Pero después me di cuenta que no solamente cada centro genera sus propios errores, sino que cada profesor genera sus propios errores. Por eso necesitamos con frecuencia la mirada de un compañero de confianza para que objetive nuestra propia práctica, es decir, para que nos ayude a verla de una cierta distancia. Es un deber profesional reducir la ansiedad que causa en el alumno el miedo al error. Yo diría que este es el segundo principio deontológico. Muchos alumnos viven la experiencia escolar atenazados por el miedo al error. Además, añadiría que según algunos datos, el 28% de los alumnos de la República Dominicana se sienten muy solos en el aula y por lo tanto no disponen de un compañero que les pueda ayudar a enfrentarse a sus errores. A veces la mala respuesta sugiere que nadie ha enseñado a responder, porque damos por supuesto que lo que nosotros sabemos el alumno ya lo sabe, y no hay que dar nunca por supuesto nada. Hay que corregir el error lo antes posible para evitar que quede fijado. Un error no corregido es un error que está siendo fijado. ¿Cuál es la maldición del conocimiento? Que cuanto más sabemos de un tema, más nos cuesta entender las razones del error del niño. El mismo conocimiento con frecuencia nos impide entender el error elemental. Y por último, solo se puede corregir un error apelando a lo que el alumno ya sabe. Apelando a lo que el alumno ya sabe. Todo esto estoy convencido que en el fondo son cosas que conocen todos ustedes, pero me parece que es oportuno ordenarlas todas dentro de esta visión del error como herramienta pedagógica. Fuentes del error. Vamos a tratar una serie de fuentes del error. Hay muchas más, pero me parece que son las más usuales y las más elementales. Primera, la falta de atención. Vayas por donde vayas, esta queja de los profesores es recurrente. Cada vez nos cuesta más mantener la atención de nuestros alumnos. Pero fíjense que aquí hay una cosa muy, muy importante. Es normal que a lo largo de una actividad la atención vaya decayendo, porque el cansancio intelectual es real. Y por lo tanto, que la atención vaya decayendo es absolutamente normal. Ahora, fíjense ustedes en los resultados entre España y Estados Unidos. Nuestros alumnos, cuando comienzan las actividades, estos son de las pruebas de PISA, las resuelven mejores que los alumnos de Estados Unidos, pero a medida que va avanzando la prueba, el cansancio hace más mella entre nuestros alumnos que los de Estados Unidos. Por eso precisamente, y lo que les voy a decir ahora no tiene muy buena prensa, pero yo soy partidario de que de vez en cuando pongamos exámenes largos, muy largos a nuestros alumnos, no para pillarlos en una falta, sino para evaluar su capacidad atencional. Porque el mismo problema, si se lo ponemos en la pregunta 2, en la pregunta 7 y en la pregunta 15, si nos lo resuelven bien en la 2, regular en la 7 y mal en la 15, no quiere decir que el alumno no sepa hacerlo, sino que le ha fallado la concentración, la atención a la hora de resolverlo. Y en la educación de la atención es esencial. Si quieren, es una soft skill, me da igual, llamémosla como queramos, pero todos sabemos desde los tiempos del paraíso
que la atención es esencial. ¿Eh? Bueno, entre otras cosas para no dejarnos engañar por las serpientes. Bien, esa capacidad de atención, de mantener la atención, la podemos llamar como nos dé la gana. Resiliencia, determinación, capacidad de resistencia y tenacidad mental, como quieran. En realidad, pues es la perseverancia, es la constancia, es eso, la capacidad atencional de mantener la atención. Sin ella falla todo. Sin ella falla todo. ¿Eh? Y tenemos que educarla. ¿Pues cómo? Pues ustedes sabrán, podríamos desarrollar aquí muchas actividades, desde dictados, pues esos exámenes largos, muchísimas cosas, la lectura profunda, la lectura lenta, el maestro cuando lee, que sepa utilizar la prosodia de manera adecuada para garantizar el seguimiento de los niños. En todo caso, la atención esencial porque es la primera fuente del error. Yo digo, y no me canso de repetirlo, que la atención es el nuevo cociente intelectual. Ahora bien, atentos con la atención, porque estoy convencido que ustedes, desde que están aquí, probablemente ya se han distraído más de una vez y se han puesto a pensar en lo que harían, o en qué están, o en qué han leído, y eso es normal. Nuestra mente vaga, se va de aquí para allá. Y eso además no es malo, porque es una de las fuentes de la creatividad. Después de esto podemos tratarlo si quieren. La atención no es la capacidad de no distraerse, porque entonces ningún humano estaría atento. Es la capacidad para retornar a lo que estábamos haciendo cuando nos damos cuenta que estábamos distraídos. Eso es la atención. Y eso es lo que hay que educar. No castiguemos nunca a un niño por distraerse, porque nosotros nos distraemos. Y a veces, bueno, hay textos, hay estudios que dicen que hasta, no sé si esto es oportuno decirlo para no desesperar a nadie, que hasta haciendo el amor hay un porcentaje de personas que se distraen, lo cual nos da poco optimismo sobre el género humano, pero en fin, las matemáticas son lo que son, ¿no? Fíjense que el hecho de distraernos es también una fuente de conocimiento. ¿Cuántas veces estamos dándole vuelta a un problema y no encontramos la respuesta? Abandonamos el problema, nos ponemos a hacernos una tortilla y en ese momento decimos, ya está. ¿Qué ha ocurrido? Que la mente ha encontrado en su juego libre de asociaciones la asociación que cuando estábamos pendientes no encontrábamos. Ahora veremos esto con más detenimiento. Por eso el pensamiento convergente es el pensamiento atento, que se centra en una actividad. El pensamiento divergente es el que conviene hacer después de una atención sostenida. La fatiga cognitiva es real. Todos nos cansamos de mantener la atención. Por eso, pues bueno, cualquier actividad intelectualmente exigente cansa y nos lleva a la distracción. E insisto, esto forma parte de un niño sano. Por lo tanto, no nos admiremos demasiado. Ahora bien, la fatiga cognitiva se puede entrenar y se puede fortalecer. O sea, no la fatiga, sino la resistencia, obviamente. ¿Cómo? Aumentando el tiempo dedicado a la actividad intelectual sostenida, trabajando de forma individual, realizando exámenes largos, leyendo, escribiendo, concentrándose en una conferencia, en una clase magistral. Miren ustedes, convenzan a sus alumnos de que las actividades que hacemos en clase no son actividades que hacen para el maestro, son actividades que hacen para construirse a ellos mismos como personas. Porque la capacidad de atención es un capital que van a adquirir en clase. Y ese capital humano les va a permitir desarrollar otras muchísimas potencias. La fatiga cognitiva, por lo tanto, está ahí, pero hay que saber trabajarla, ¿no? Se manifiesta antes a los alumnos de entornos más desfavorecidos. Sí, la pobreza suele ir acompañada de incremento de la distracción. Y ese es un hecho, pues, que tenemos que tenerlo. Si queremos trabajar la equidad, tenemos que saber que hay que trabajar especialmente con los más pobres, esta cuestión. Miren este dictado, un ejemplo clarísimo de distracción. La maestra está diciendo palabras y el niño está copiando. La primera, pues seguro que ha dicho paso y el niño paso. 2, aseo, aseo. Tercero, pastel, pastel. Al final, Alain, siéntate. Y el niño, Alain, siéntate. Bueno,
La maestra dice, no, se lo dije a un alumno, pero fíjense bien, esto es importante, no porque el maestro se ha equivocado, sino porque es información sobre la fatiga cognitiva. Insisto, somos médicos, estamos siempre haciendo radiografías de nuestros alumnos. No hay equivocación del alumno que no nos ofrezca información. Fuente del error, la confusión y el desorden. Y me da la sensación que cada vez más, a medida que estamos favoreciendo la introducción de tecnología en las aulas, y me parece bien, pero nos estamos olvidando la importancia de un texto bien escrito y ordenado, porque nuestra mente es tan ordenada como los textos que podemos escribir sobre un determinado problema. Bueno, fuente del error, el olvido del valor de la memoria. No entiendo para nada que hoy se esté denigrando la memoria como si fuese una facultad de la que pudiéramos prescindir. ¿Conocen ustedes a alguien que quiera tener menos memoria de la que tiene? ¿No les gustaría a ustedes tener más memoria? Ahora bien, ¿el olvido es real? Sí, pero hay recursos pedagógicos para combatir el olvido y tenemos que utilizarlos, las curvas de Ebbinghaus y otros. Vamos a hacer aquí un ejercicio muy sencillo porque me interesa mucho. Miren ustedes, si yo les digo, tienen 5 segundos para memorizar las letras de la primera línea, pues es fácil que ustedes digan XJG TIR. ¿Qué han hecho? Han reducido la complejidad a 4 elementos. XJG TIR. Bien. Ahora, bueno, lo mismo con la segunda. Ahí nos perdemos. No hay manera de reducir esa complejidad. Se nos presenta una dificultad enorme. ¿Y por qué es tan enorme, tan grande la dificultad? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Están concentrados? Vamos a hacer un test. ¿Estamos? Tranquilos, no le voy a pedir a nadie que lo diga, que hable, no vamos a hacer pruebas, relajadísimos. Además, el test que vamos a hacer sirve como orientación, no es una prueba científica, ni mucho menos, pero nos va a servir. Yo les voy a decir una serie de palabras, una tras otra, y a medida que yo las vaya diciendo, ustedes mentalmente van a ir repitiendo las palabras en el orden que las he dicho. Por ejemplo, si digo caballo, ustedes dirán caballo. Mentalmente, no en voz alta, sino mentalmente cada uno. Si después digo estrella, ustedes repetirán caballo, estrella. ¿Sí? Si después digo mar, caballo, estrella, mar. Y van a ir contando las veces que son capaces de recordar la secuencia. ¿Estamos? Lo que... Sí, gracias. Insisto, esto es un juego, un divertimento, pero la conclusión que vamos a obtener de este juego es importante. Por lo tanto, vamos a intentar hacerlo con seriedad. ¿Sí? ¿Preparados? No hay que escribir nada, es todo un ejercicio mental. ¿De acuerdo? Asiria. Shh. Repetimos. Silencio, mentalmente solo. Repetimos todo. ¿Sí? Cafarnaún. Televisión. Insípido. 3. Guadalquivir. Estrella. Mamá. Acera. Fíjense ustedes la atención con la que me están mirando cuando todos se han perdido ya. Pero les digo dónde se han perdido. A partir de la 5ª palabra. ¿Y por qué sé que se han perdido a partir de la 5ª palabra? Porque nosotros estamos haciendo un ejercicio con nuestra memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es la memoria que es capaz de tener presentes los datos relevantes de un problema. Y yo les estoy diciendo que tengan ustedes presente una serie de palabras. Pues bien, la memoria de trabajo es enormemente reducida para todos. Normalmente 7 más menos 2 elementos. Lo que pasa es que eso indica una gran diferencia entre el alumno que es capaz de retener 5 y el que es capaz de retener 9. Pero la mayor parte de nosotros va por ahí. 5, 6, 7 elementos. Es decir, nuestra memoria de trabajo es escasísima para nosotros y para nuestros alumnos. Ahora bien, esto sería un desastre
si no dispusiéramos de una memoria a largo término, que es, por decirlo así, la despensa de significado. Y nosotros podemos quitar uno de aquí y traer otro de allá. Y precisamente la distracción es el juego con los conceptos que nos permite encontrar alternativas nuevas. Por eso, fíjense que una de las posibilidades de la formación es que al familiarizarnos con conceptos, utilizamos los conceptos como un elemento. En la primera nos encontramos con 4 elementos, en la segunda una locura, en la tercera es un elemento, a pesar de que tiene más letras. Y en la última, la 4, a pesar de que es una palabra en catalán y tiene más letras, pues también lo podéis hacer, un elemento. Es decir, nuestra formación, a medida que nos va familiarizando con más y más conceptos, va también agilizando nuestra memoria de trabajo. Y eso es un capital extraordinario a la hora de una actividad intelectual. Bien, cuando hablamos de memoria, estamos hablando básicamente o bien de la memoria de trabajo, la que tenemos ahora presente para resolver un problema, o la memoria a largo término, que puede ser de procedimientos. Fíjense que aprender en bici se aprende una vez y para siempre, como nadar. Después podemos mejorar la técnica, pero uno ya no se olvida andar en bici, ni tampoco se olvida nadar. Y después tenemos lo que les decía antes, la memoria episódica de nuestras experiencias y la memoria conceptual. Hoy que está tan en auge la memoria, pues lo que podríamos llamar los procedimientos, hay que decir, sí, son esenciales, pero tan esenciales como son también la memoria semántica, porque nos permite, pues lo que voy a decir aquí, ¿no? La memoria semántica es más rica en el experto que en el aprendiz, porque tiene más experiencia, obviamente, permite diferenciar la estructura profunda de la superficial, ahora explicaremos esto, facilita la transferencia por el desvanecimiento de la concreción, reduce la fatiga y la carga cognitiva. Pero la memoria, insisto, la memoria semántica requiere una familiaridad con el lenguaje. Miren, si estábamos hablando de 2 principios deontológicos, el tercero sería: hablen mucho a sus alumnos y háblenles bien. No tengan miedo a las subordinadas, no tengan miedo a las coordinadas. Están enriqueciendo su lenguaje y con él su memoria semántica, su memoria conceptual. Fíjense, otro ejercicio. Si yo les digo, tienen ustedes 1 minuto justo para aprenderse todas estas palabras, primero que me van a decir, ¿a dónde va este hombre? ¿Para qué? ¿A que no se le ve sentido? Entonces, ¿para qué esforzarme en algo que no le encuentro sentido? El sentido es un motor del aprendizaje. Por lo tanto, cuando no seamos capaces de mostrar el sentido de un aprendizaje, estamos amplificando la dificultad. Ahora bien, las palabras que hemos visto antes están todas aquí. El curso escolar ha empezado. Cuando salgo por las mañanas temprano y me cruzo con los muchachos que van a los colegios, me acuerdo de mi madre y de aquel lejano César al que todavía no se le había alborotado ni envenenado el corazón, César González Ruano. Si ahora leemos este texto 3 veces, es fácil que lo retengamos, porque lo narrativo tiene interés por sí mismo. Cuenten historias, cuenten muchas historias, construyan muchas historias con los motivos del aprendizaje, no se cansen. Vamos, lo que yo llamo los vacíos fácticos, y fíjense que nosotros, que somos aquí todos personas cultas, leídas y además tenemos un legítimo orgullo de nosotros mismos, vamos a leer un texto de economía. Por lo tanto, como somos cultos, no vamos a tener problema, ¿vale? Bien, está extraído de una revista de economía. ¿Constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos de ecuaciones simultáneas el instrumento apropiado para simular los efectos de reglas de política económica alternativas? ¿Sí o no? Me están mirando ustedes como miran a veces a aquellos alumnos de primera fila con los ojos redondos fijos en el profesor. Están diciendo que no me pregunte. A ver cómo me oculto porque no he pillado nada. Bueno, estamos en este texto y decimos, en otras palabras, respiramos. Ahora lo vamos a entender.
¿Representa el enfoque estructural de la Coase Commission un método econométrico adecuado para evaluar los efectos asociados a regímenes alternativos de política económica? Nos pasa lo que dicen que le pasó a aquella buena persona que tras asistir a una conferencia de Einstein le preguntó al científico: señor Einstein, explíqueme qué me pasa. He entendido todas las palabras, pero no me he enterado de nada de lo que usted ha dicho. No hay manera de ordenar un relato con esto. Ni ustedes ni yo. No hay manera de ordenar un relato. Nos falta contexto cultural. Y ahora veremos a dónde quiero llegar con esto. Cuando nosotros leemos un texto, vamos arrastrando el significado precedente para intentar construir unidades de significado. Aquí, como no entendemos, estamos cargando la memoria de trabajo. Y como la estamos recargando y recargando, cuando llegamos al 6 o el 7 elemento, ya desconectamos. ¿Sí? Es extraordinariamente importante pensar bien en las causas del error de nuestros alumnos. Se los entiende mucho mejor. Miren, yo sostengo, y es una definición muy sencilla, pero que me parece muy útil, que leer es situar un texto en un contexto. Si nos falta el contexto, no tenemos suficiente con el texto. El texto anterior nos falta el contexto de cultura económica y no entendemos nada. Y no me acuerdo cuál es lo que he visto en un coche, algo así como entremos todo. Era una campaña electoral, algo así. ¿Era así? ¿Era así? Pues efectivamente. Yo he quedado mirando, no entendía. Yo me considero una persona culta, sé leer, no entendía. ¿Por qué? Porque me faltaba el contexto que un ciudadano normal de la República Dominicana pues tiene para ofrecer información. Aprender a leer es no solamente aprender a descifrar grafías, sino ampliar contextos, ampliar conocimientos, dar riqueza de conocimiento al alumno. Por eso estamos siempre unidos, el conocimiento y la comprensión. La pobreza conceptual, este ejemplo me parece tan maravilloso. Al niño se le ha pedido, vueltas y más vueltas da, lava ropa sin parar. ¿Qué aparato es? Mi madre. ¿Se ha equivocado? Lo que el niño no sabe es que en este contexto la respuesta que se le pide es otra. Pero no hay una equivocación, lo que hay es un mal uso del contexto. Este otro, ¿qué son los servicios públicos? Escribe al menos 2 ejemplos. Y dice, servicios, en el concepto, por lo menos en España los utilizamos, dice, son váteres abiertos a todo el mundo. El de Mercadona, que es una cadena de alimentación, o el de... que es otra cadena de alimentación. Es decir, servicios públicos para él son váteres públicos. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Se ha equivocado? No, volvemos otra vez. La pobreza contextual. Este también me parece una joya. Explica la diferencia entre mina y cantera. El niño dice, de la mina se sacan minerales como oro, cobre, de la cantera, jugadores como Negredo en el Real Madrid, Nolito en el Barcelona o Vallejo en el Zaragoza, en el Real Zaragoza. ¿Tiene razón? ¿Por qué? Porque con frecuencia decimos, el Atlético tiene una mina en su cantera. ¿Qué ocurre? Que nosotros, que somos personas que dominamos estos contextos, sabemos entender su uso. Pero, insisto, si quieren dominar la comprensión lectora, lo que se necesita no es solo dominar la técnica de descodificación gráfica, necesitas contextos, conocimientos, cultura. Fíjense que es muy curioso porque al menos en España, y creo con los datos que tengo que aquí pasa lo mismo, que allá donde hay mayor riqueza de comprensión lectora, también hay mayor riqueza de competencia matemáticas. Yo he llegado a la conclusión que en España el porcentaje de fracaso que supera ese 8 o 10% que les hablaba al principio tiene causas no solo pedagógicas, sino causas básicamente lingüísticas. Que los niños no comprenden expresiones que a nosotros nos pueden parecer elementales. Fíjense estos problemas. Primero,
Juan está viendo una película que dura hora y media. ¿Cuánto durará la película si la ve con 3 amigos? Me dirán, vaya pregunta imbécil. Todos los niños tienen experiencia y saben que va a durar lo mismo. Fíjense bien, la estructura superficial y la estructura profunda de este problema. La estructura superficial es, pues, lo que estamos leyendo, ¿no? La estructura profunda es si uno ve una cosa durante un tiempo, X personas que la están viendo durante el mismo tiempo, ¿qué ocurrirá? Segundo ejemplo, si un pastelero hace 10 pasteles por hora, ¿cuántos pasteles harán en una hora 5 pasteleros si todos trabajan como el primero? La estructura superficial parece la misma. Ahora, la estructura profunda no tiene nada que ver. Vamos al tercer caso. Un barco tarda 10 horas en recorrer la distancia que separa el puerto A del puerto B. ¿Cuántas horas tardarán en recorrer esa misma distancia 5 barcos que obviamente van a los mismos nudos por hora? La estructura profunda del 1 y del 3 es la misma. ¿Qué pasa? Que como del primero todo el niño tiene experiencia, no le supone ninguna dificultad. Ahora, cuando metes por ahí barcos, millas, nudos, etcétera, ya no ve, se pierde en la estructura superficial. La capacidad de ir de la estructura superficial a la profunda es otro de los elementos. Escribe contrarios. Frío, calor, alto, bajo, bonito, feo, día, Carrefour. Carrefour, día y Carrefour son cadenas también de grandes almacenes. Pues ese niño va con seguro, va a comprar y se encuentra con esto. Esto me lo encontré en Colombia, no hace mucho. Insisten en tate quieto jíbaros, no entiendo nada. No entiendo, ya me pueden decir, pero usted escribe libros. A la hora de la verdad sobre esta cuestión estoy por debajo del colombiano más sencillo, que es capaz de entenderlo. Volvemos otra vez a eso, al contexto que no me cansaré de señalar su importancia. Fuentes del error, estado de ánimo alterado. Y cada vez nos encontramos con más niños que llevan al aula pues un estado de ánimo cada vez más alterado. Tenemos muchos casos, fíjese, aquí había que utilizar una palabra, exterminar, ha puesto el niño, ya, en fin. Había que ver el significado, expresar su significado, deshacerse de algo. Y ahora tenía que construir una oración con las dos palabras. Quiero exterminar a mi mamá, contundente. Dibujo para que no quepa dudas. ¿De verdad resolvemos la cuestión con una raya sobre el dibujo? ¿Quién no está comprendiendo aquí? O en este caso, en esta segunda parte del año quiero que explote la escuela. Hombre, habrá que agradecerle por lo menos su falta de hipocresía a este niño, porque no seguro que no es el único que lo piensa, pero tenemos que conocer, ¿no? Fíjense, esto de deficiente formulación de la pregunta, importantísimo. Miren en el primer caso, lo que le ha pedido el profesor, escribe con cifra los siguientes números. Bien, 10, ¿cuál es el siguiente? ¿Escrito con cifra está bien? Pues lo ha resuelto bien. Ahora, ¿lo que el niño ha entendido es lo que quería el maestro? No, pero el error está en la formulación de la pregunta, que era ambiguo. ¿Entiendes? Lo mismo que aquí. ¿Cuántas horas hay en una semana de 5 días? ¿Conocen ustedes una semana de 5 días? Yo no. ¿Qué quiere decir esto? Pues te anima a la confusión. O, en este caso, pues podríamos poner muchísimos ejemplos, pero aprendan, todos cometemos errores, todos, pero sitúen el error del alumno como una posibilidad de interpretarse. Fuente del error, pues miren ustedes que los medios de comunicación cada vez dicen más barbaridades impunemente, y eso me escandaliza, pero es un hecho. Aquí, cuando se estaba hablando de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, el señor, fíjense, que ni más ni menos cruzó por el canal de Suez cuando aún faltaban no sé cuántos siglos para que se creara. Y esto en los medios de comunicación tiene un efecto nefasto. Es decir, la formación cultural hoy pasa por la seriedad de los medios de comunicación, porque esto queda. Y entonces después cuando vas a clase y le dices al maestro pues que Elcano, Juan Sebastián Elcano pasó por el canal de Suez, lo he visto en la televisión. Y pasa como aquello, no sé si sabes, eso es absolutamente real. Examen de historia de un niño, pues de bachillerato era,
17, 18 años. Lutero fue excomulgado por no querer salir en la foto. Y la profesora, que era una profesora, además una gran profesora, le dice, pero hijo, ¿de dónde has sacado esto? Dice, en tiempos de Lutero había fotos. Ah, lo dice el libro. Pero, ¿cómo lo va a decir? Sí, lo dice el libro, si quieres te lo muestro. Bien, por favor. Y aparece el niño orgullosísimo. ¿Ves cómo lo dice el libro? ¿Qué decía el libro? Lutero fue excomulgado por no querer retractarse. Pero se dan cuenta de la información que hay. Se dan cuenta de la información que hay. Otro ejemplo, y esto no me lo contaba para final de curso una profesora de ciencias naturales. Aparato reproductor femenino, tal, y la nube de la vagina. Y la profesora, pero ¿qué es la nube de la vagina? Ah, no lo sé, usted sabrá. ¿Cómo voy a saber yo lo que...? Sí, porque lo dijo en clase. Dijo en clase, pero ¿cómo voy a decir? Y pensando, recapitulando, resulta que sí que dijo. Estaba dando unos apuntes y dijo, la vagina con V. ¿Vale? Miren, riámonos todo lo que haga falta, pero aprendamos. Aprendamos. Esto me parece el ejemplo definitivo de un error de atención cada vez más común en los trabajos que se hacen por Internet. En este caso, el profesor de un colegio de élite de Madrid les pidió a los alumnos que cogieran que utilizaran un poema de Antonio Machado y lo decorasen. Y el niño, pues cuando dormía, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana, pim, pam, 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 fue desarrollando el poema y el último terceto, descubra cómo mejorar los problemas de próstata con nuestra guía gratuita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que lo has copiado literalmente de una página de Internet y no has sabido diferenciar el poema de ese anuncio sobre problemas de próstata que había después. Pero también podemos decir lo siguiente, o la atención la educamos o la deseducamos. Más del 80% de los alumnos de instituto en España copia de Internet los trabajos de clase. Este otro me parece perfectamente ejemplar. ¿Quién fue el primer presidente de América? ¿Sí? Bueno, si utilizamos las nuevas tecnologías y hay que utilizarlas, habrá que ver también los problemas implícitos con ellas. Fuente del error, el antiintelectualismo de muchos casos. Obama se cansó de repetir que era absolutamente letal para los niños negros en Estados Unidos en su primera campaña electoral aquella expresión que se extendió tanto entre los adolescentes negros de que un negro con un libro is acting white, se está comportando como un blanco. Eso es letal, eso es desastroso. Es decir, para la propia... Bueno, en fin. Pero tenemos fenómenos antiintelectualistas. Los niños de Jamaica actualmente en Londres, en la zona de Londres, han caído en picado en sus notas. Y los jamaicanos suelen tener buenos resultados. ¿Por qué? Cuando se puso a ver qué es lo que estaba pasando, pues que se extendió por ellos que si aprobabas eras gay. Como es una cultura muy machista, entonces ¿cuál es la mejor manera de demostrarlo? Un 0. Y si además del 0 te expulsan de clase, ya eres el macho más macho de la... Pero eso pasa factura, claro que sí. El antiintelectualismo, las actitudes antiintelectualistas son las más difíciles de erradicar de clase, porque normalmente el niño va a tomar su enfrentamiento con el profesor como un valor añadido a su rechazo a la formación. El efecto de Dunning-Kruger. Los individuos con mayores capacidades cognitivas son más precisos a la hora de estimar sus competencias que los individuos con menos capacidad. Esto es desolador, pero es cierto. Cuanto más dificultades de aprendizaje tienes, menos capacidad tienes para ver de manera objetiva tus propios límites. Por eso hay que ayudar en la medida que podamos, ¿no?
Los alumnos tienden a sobreestimar su propio esfuerzo, el exceso de confianza anima al alumno a hacer menos esfuerzo, los alumnos con mayor capacidad cognitiva suelen calcular con precisión, ¿no? Y las brechas entre unos y otros se amplían también. Fuente del error, la falta de motivación. Héctor Ruiz Martín, no sé si conocen sus libros, me parece uno de los pocos neurólogos que tiene sentido lo que nos dice aplicado a la educación. Porque si usted, un neurólogo, les dice que para la comprensión lectora, la no sé qué estructura del hipocampo ha de estar conectada con no sé qué, vale, muy bien, ¿y esto cómo lo aplico al aula? ¿Cómo lo aplico al aula? ¿No? Porque al aula necesitas soluciones pedagógicas. Bueno, el titular de su entrevista en un diario: la motivación es importante para conseguir sus objetivos, pero la respuesta en realidad que dio él es: de hecho, creemos que la motivación es importante para lograr objetivos, pero es que lograr objetivos de aprendizaje es todavía más importante para la motivación. De la misma manera que se dice, la motivación es esencial para adquirir conocimientos, pero es que adquirir conocimientos provoca motivos de interés nuevos. Si ustedes no saben nada, pues qué les diría yo, de la poesía romántica francesa, difícilmente van a estar interesados por ella, ¿no? Hay una cuestión que me interesa muchísimo, que es la de la escritura, porque creo además que el pensamiento crítico donde mejor se pone de manifiesto es en la escritura. Yo al menos me encuentro con mucha frecuencia con lo siguiente: que cuando descubro que no tengo las ideas claras sobre un tema cuando me cuesta expresarlas en un papel. Cuando no me las pongo a prueba, parece que las son clarísimas. Ahora, cuando intento llevarlas ordenadamente al papel, me doy cuenta de los problemas conceptuales que acarrea. Pero es que además me pasa otra cosa, y es que con muchísima frecuencia estoy escribiendo un artículo, termino el primer párrafo, lo leo y digo: eres un genio de la humanidad, qué bueno, qué maravilla. Leo el segundo y, wow, y se me infla el ego que me sale por las orejas. Ok, genial. Y de repente en el tercero se me cuela una frase que pone en cuestión lo que he dicho en el primero. Y entonces me tengo que detener y tengo que pensar: ¿cómo puede ser que sobre una misma cuestión tenga ideas contrapuestas? Y ese es un ejercicio de claridad conceptual que solo nos lo proporciona la escritura. Por eso, bueno, escribir es organizar los pensamientos, es proporcionarles lo que decía Descartes, claridad y distinción. 4 ideas que me parecen esenciales para... Fíjense que la lectura tiene muchos defensores, muchísimos, entre otras cosas porque hay mucho interés por medio de medios, de prensa, librerías, editoriales. La escritura solo nos tiene a nosotros como defensores. Solo nos tiene a nosotros como defensores. Pero tengan en cuenta, un buen escritor no piensa y luego escribe. Cervantes no tenía terminado mentalmente el Quijote cuando se puso a escribirlo. El propio proceso de la escritura te va abriendo vías, tanto narrativas como de pensamiento. Y además no hay sustituto para este tipo de descubrimiento. Es como el reflejo más fiel de nuestras imprecisiones. No se puede pensar bien sin escribir bien. Hagan la prueba. Cuando no sepan muy bien expresar algo es porque hay ambigüedades conceptuales. Las personas que quieren tener ideas propias y pensar con rigor, que eso es el pensamiento riguroso, han de pensar con un lápiz en la mano. Vamos acabando. Miren, yo les decía... Hablando de la importancia de la memoria de trabajo, hay un momento crítico en la evolución del niño que son los 9-10 años. No me canso, si tienen que quedarse con alguna idea de todo lo que he dicho, que sea con esta. No para compartirla, si quieren para refutarla, pero la refuten con argumentos. Estoy convencido que los 9 y 10 años de edad son los años esenciales en la trayectoria educativa de un niño y de una niña. A pesar de que psicológicamente suelen estar en lo que se llama la etapa de latencia, que es una etapa aparentemente tranquila. Pero en esa edad, los niños experimentan una revolución intelectual extraordinaria. Y es que pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Quédense con la idea.
pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Y cuando han de aprender leyendo es cuando sus contextos tienen un papel absolutamente protagonista. Cuanto mayor sea su conocimiento, más aprenden leyendo. Por eso, ahora que todo el mundo critica las repeticiones, yo estoy convencido que en tercero y cuarto, para los niños que tienen pobrezas contextuales, puede ser muy conveniente la repetición. De todo esto podemos hablar si quieren, porque quiero ir además acabando. Vamos adelante. Les decía, leer es situar un texto en un contexto, escribir es construir textos para determinados contextos. Es una actividad intelectualmente muchísimo más compleja y en la que nos tenemos que encontrar. ¿Cómo? Vale. Miren. Pero quiero acabar ya, porque si no, no nos va a dar tiempo para nada. En España, al menos, esta cuestión de los 9, 10 años me ha ocupado muchísimo tiempo, muchísimas horas de análisis. Porque además descubrí hace bastante tiempo que la competencia lingüística, y si quieren más concreto, el nivel de comprensión lectora de un niño de 9 años es el predictor más fiable de su éxito o su fracaso a los 16 años. El predictor más fiable, el nivel de comprensión lectora a los 9 años. ¿Por qué? Porque es cuando están aprendiendo, leyendo, cuando las trayectorias de unos y otros se diversifican. Y por lo tanto es cuando tenemos que centrar nuestra actividad. Conclusión. Como este tema me interesaba tanto, a partir de un estudio que se publicó en los Estados Unidos, yo comencé a estudiar o a medir las palabras, el número de palabras que oyen los niños de distintos niveles culturales por hora. ¿Cuántas palabras oyen? Me encontré con una cosa muy curiosa, y es que los niños que oían más palabras también escuchaban muchas más afirmaciones que negaciones, es decir, muchos más sís que nos. Cuanto más pobre es el lenguaje que oían, la proporción se invertía, oían muchos más nos que sís. Pues bien, al menos en los ambientes en los que estuve estudiando yo, me pasé muchas horas contando palabras, hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora y hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. ¿Saben lo que significa eso a efectos prácticos? Que dos niños de 4 años, si uno pertenece a un nivel y el otro al otro, el primero ha podido escuchar 40 millones de palabras más que el otro. 40 millones de palabras más que el otro. Y la cuestión entonces está, ¿cómo ayudamos a los niños pobres a progresar en su lectura comprensiva? No nos queda otro remedio que hacer del lenguaje el eje central de todas nuestras actividades escolares. Tendría muchísimas más cosas que decirles, pero me parece que ya está bien. Ya está bien. Hemos llegado hasta aquí, no los canso más. En todo caso, si tienen alguna pregunta que hacer, encantado. Me preocupa la tecnología y una serie de programas que nosotros no lo entendemos. Yo estaba observando un video cómo la bolsa de valores, para poner un contexto, en la bolsa de valores hay desarrolladores que tienen una forma de comunicarse distinta, tienen unos códigos distintos. Entonces, ¿cómo yo decía? Bueno, pero yo soy analfabeto en esto. Te hacían subir o bajar la bolsa, las cotizaciones, las acciones, y entonces se comunicaban hasta con signos, con animales, con señales que para mí era totalmente distinto. Es decir, que si nosotros seguimos sin tener mayores informaciones, limitando
el uso, entonces estaríamos fuera del contexto del mundo en que vivimos. Ese es un mundo totalmente... Y la forma en que se comunican los jóvenes. Por ejemplo, en Dominicana nosotros decimos fácilmente, dame la cosa. Si la prueba PISA tuviera esa pregunta, dame la cosa o dame un chin, posiblemente los del norte sacaran menos en comprensión lectora. Porque lo que ha dicho el contexto es, cuando se lee hay que ubicarse en el contexto. Igual en Dominicana se agarra una zona, por ejemplo el sur, tiene el concepto distinto al Cibao. Entonces, creo que esto nos da herramientas para poder mejorar nuestra práctica, ver nuestros propios errores y entender que podemos, como decía el presidente, innovar en el área de buscar una mejor calidad educativa. Muchas gracias. Yo les digo honestamente, me gusta más la expresión mejorar que innovar. Creo además que no concibo un maestro que no esté dispuesto a mejorar. Me parece absurdo, me parece una contradicción, un oxímoron ambulante. Un maestro busca mejorar, entre otras cosas, porque cada año sus alumnos tendrán alguna peculiaridad distinta. Y claro, el problema, cuando vemos los errores, y les aconsejo de verdad a guardarlos, guárdenlos, se dediquen un año pues, a hacer fotocopias, guárdenlos, y después, al final de curso, pasen un rato ordenándolos y descubrirán una enorme cantidad de información. Yo no les estoy pidiendo que ahora organicen un seminario de análisis del error, que se reúnan cada día, porque bueno, tenemos el tiempo que tenemos, hay muchísimas urgencias, pero esa información del error y después clasificarla, les aseguro que es esencial y que tiene unas repercusiones enormes. Porque esos errores, cuando los analizas despacio y los ves de manera mayoritaria, te das cuenta que son errores que nunca cometerá la máquina, que son errores específicamente humanos. Y precisamente por ser humanos, requieren una respuesta pedagógica, no técnica. ¿Cuál es esa respuesta pedagógica? Miren, la relación pedagógica fundamental es la relación cara a cara entre un maestro y un alumno. No tiene sustitutos, aunque ha de tener complementos. Y siempre los ha requerido, los complementos. Vayan a Grecia y ¿qué hacían? Pues escribir en las tablillas de cera. Miren, hay un escritor español, un personaje muy curioso, jesuita, Pedro de Montengón, que en 1800, ahora no recuerdo la fecha, pero 1801, 1802, a principios del 19, escribió un librito que se titula Frioleras, eruditas y curiosas. Y dice, a los niños cuesta mucho mantenerles la atención, por lo tanto hay que desarrollar instrumentos para captársela, ¿no? Y se le ocurre lo siguiente, recuerden, principios de 1800, dice, si utilizamos un papel y escribimos con aceite determinadas cosas y después lo ponemos con una lámpara detrás, los niños se quedan absolutamente maravillados con la pantalla. Alguna lección tenemos que sacar de esto. Es la primera vez que se hace mención pedagógica de una pantalla. Realmente tiene una capacidad. ¿Por qué? Porque la pantalla tiene esa capacidad de eliminar el mundo en torno y situarnos en el eje exactamente de los más cosas. No hay relación alternativa a la relación cara a cara, pero el maestro no está ahí delante para ver lo que el alumno es. Está básicamente, y esa es mi convicción cada vez mayor, para permitirle al alumno imaginar lo que puede llegar a ser. Porque muchos niños fracasan porque no han tenido nadie alrededor, a su lado, que les ayude a imaginar su figura posible. Ese creo que es el gran reto, por eso me gusta tanto, la comentaba ayer, aquella historia maravillosa de Camus, cuando cuenta, le dan el premio Nobel y le escribe inmediatamente, primero una carta a su madre y después a su maestro, a Monsieur Germain, y dice, nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Yo daría un brazo porque me hubiesen hubiese merecido ese elogio. Nos consideraba dignos
de descubrir el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Los problemas, claro, pues que hay problemas. Obviamente, se contaba, una de las suras del Corán cuenta que cuando el profeta entró en Medina, una de las veces que entró en Medina, lo recibieron los ancianos de la ciudad. Y le dijeron al profeta Mahoma, no podemos hacer carrera con los jóvenes. Y Mahoma les contestó, es que además de hijos de sus padres, son hijos de su tiempo. Los niños tienen 3 padres, padre, madre y su tiempo, y además sus amigos, etc. Pero, miren, un consejo. Nosotros somos lo esencial del país. Los políticos pasan, nosotros nos quedamos. Los políticos, lo decía ayer y lo insisto hoy, los políticos son interinos, nosotros propietarios definitivos de la plaza. Pero eso no nos da licencia más que para exigirnos más. Pero qué honor, ¿no? Debemos de merecernos eso, que nuestros alumnos nos puedan decir que los consideramos dignos de descubrir el mundo, sabiendo, yo al menos les he de reconocer con toda honestidad que no ha habido curso en el que no haya fracasado al menos con un alumno. Por 1000 razones, porque a veces no acabas de conectar, otras veces no sabes cómo, no funciona la comunicación bien, 1000 cosas. No ha habido año que no fracase con un alumno. Y ese fracaso hemos de convertirlo también en un motivo de reflexión que no nos hunda, porque los otros están ahí, pero hemos de asumirlo. Es decir, a los médicos, por eso les comenzaba diciendo, a los médicos también se les mueren los pacientes, pero nuestra actitud científica, lo que podemos decir, mire, yo creo que los padres, y me estoy extendiendo demasiado, perdona que me alargue tanto, los padres básicamente lo que están pidiendo de nosotros es que les digamos tranquilos, que vuestro hijo está en buenas manos. Tranquilos, vuestro hijo está en buenas manos. ¿Y qué quiere decir que está en buenas manos? No que tienen unas manos infalibles, sino que eso, lo que decíamos antes, que somos capaces de establecer diagnósticos y tratamientos y vamos equilibrando los resultados. Y esa es la práctica científica de la pedagogía. Y no sé, me has preguntado una cosa y no sé hasta dónde me he desviado. Pero veo sus caras y veo... Por cierto, asisto a muchos actos de este tipo. Normalmente se dicen cosas maravillosas. Yo, cuando comienzan a hablarse, utilizarse grandes palabras, desconecto. Porque no me importan las grandes palabras, me importan las caras. ¿Y se han fijado ustedes que desde que hemos comenzado no se ha oído a nadie toser? ¿Se han fijado ustedes que no ha habido un frus-frus ese de movimientos, de mesas, de sillas, de ropa? Esto es excepcional. Esto es excepcional. Es decir, enhorabuena. Pero les voy a decir otra cosa. Todos, porque les estoy poniendo este ejemplo continuamente, porque es la conclusión que voy a sacar, la conclusión problemática que estoy sacando estos días en la República Dominicana. Todos ustedes saben lo que es una paella. ¿Sí? Una paella tiene ingredientes esenciales. Pues yo creo que su país tiene todos los ingredientes para hacer una buena paella, pero no sé por qué razón la paella no acaba de salir bien. Eso sería un desastre si no hubiesen los ingredientes y diríamos, no hay remedio, ríndanse porque no hay remedio. No tenemos arroz, por lo tanto, ¿para qué intentarlo si no hay arroz? Pero ves que están los ingredientes ahí. Hay que hacer la paella. Esta paella tiene que salir de una manera o de otra. Muchas gracias.